Bueno, buenos días a todos. Estamos en nuestro podcast de Sostenibilidad al Oído de la Red Colombia del Pacto Global y Bavaria. Hoy tenemos a una invitada muy especial, probablemente la más especial, y es Paula Caballero, reconocida como una de las artífices de los ODS y de la Agenda 2030. Entonces, Paula, es un gran gusto tenerte hoy con nosotros. Este es un espacio que hemos abierto de pedagogía sobre los ODS y sobre esta agenda de desarrollo. Queremos empezar haciendo una pregunta muy general, es sencillamente cuéntanos quién eres tú. Bueno, primero que todo, Alicia, y muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo diría que soy una colombiana, muy orgullosa de ser colombiana, que realmente siempre ha estado preocupada por cómo logramos hacer y labrar, digamos, las transformaciones que necesitamos para lograr unas sendas de desarrollo realmente sostenibles. Y cuando hablo de sostenibilidad, también estoy hablando de equidad y de inclusión, porque uno de los temas más importantes es lograr a través de esa sostenibilidad vida dignas para todos los colombianos y para todas las personas del mundo. Entonces, pues he trabajado en muchos frentes, he trabajado con el Banco Mundial, he trabajado con Naciones Unidas, pero lo que más me enorgullece es haber sido parte del gobierno colombiano. Y cuando hacía parte de ese equipo, incluso contigo, Alicia Lozano, nosotros nos ingeniamos una idea que en el momento pareció bastante absurda y que la tildaron de una idea descabellada, que fue una iniciativa que llamábamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como dicen, bueno, fue un proceso muy largo y muy arduo lograr que se aceptaran y lograr desarrollarlos y definirlos, pero hoy en día creo que fue una idea tan atinada y tan acertada que hoy en día para la mayor parte de la población mundial, la gente que trabaja en desarrollo y en estos ámbitos que nosotros trabajamos, casi que los ODS se ven como algo obvio y un desarrollo normal dentro del marco de Naciones Unidas. Pero pues sabemos que no fue así. Colombia jugó un papel muy protagónico. Sí, sabemos que no fue así, pero como lo dices tú, es obvio para mucha gente. Paula, ¿nos puedes hablar de la génesis de los ODS y realmente ese momento, digamos, visionario de la delegación colombiana y tuyo, claramente, en el que surgió esta propuesta? Con gusto. Nosotros, cuando yo me uní al gobierno en el 2000, a finales del 2010, vimos que se venía en tiempos relativamente para nosotros cortos, en el 2012, iba a haber una gran cumbre, que era una cumbre a los 20 años de lo que fue la famosa Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 92. Y lo vimos como un momento realmente histórico porque iba a ser una cumbre a nivel de presidentes, de cabezas de Estado, que eso no se da todo el tiempo, y pensamos que había que usar ese espacio para lograr el tipo de compromisos o de visión que iba a lograr ese tipo de desarrollo, de transformación profunda que necesitamos. Y cuando nos pusimos a ver cuál era la agenda que se había propuesto para esta famosa reunión, descubrimos que eran unos temas muy burocráticos que no iban a inspirar ni a incitar a ningún tipo de cambio. Entonces pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para realmente jalonar, por así decir, este momento histórico? Y pensamos que, bueno, había un marco que se llamaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que habían sido adoptados en el 2012 en el marco de Naciones Unidas, que eran unos objetivos sencillos, muy importantes en torno a mortalidad materna, en torno a ciertas enfermedades, en torno a la pobreza, y habían generado enorme movimiento, enorme tracción, no solamente a nivel de gobierno, sino también de sector privado. Se habían creado unos movimientos muy importantes. Entonces dijimos, bueno, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, fueron importantes y son importantes, pero son insuficientes, pero muestran un derrotero para lograr el tipo de movilización que se necesita para hacer estas transformaciones. Entonces, pues en una reunión en la cual yo había convocado a realmente colegas que yo consideraba gente muy brillante y muy creativa de diferentes ramas del gobierno, pensamos, bueno, tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, usemos eso como base, pero desarrollemos un marco que sea realmente que aborde, que abarque la totalidad de la complejidad del desarrollo.
llamémoslo unos objetivos de desarrollo sostenible, que son igual que los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto tienen unas metas definidas y claras que alrededor de las cuales se puede hacer un referente, pero van a abarcar la totalidad, la complejidad del desarrollo para incluir no solamente temas sociales, sino también económicos y ambientales. Y muy importante, dentro de una visión absolutamente integral, en la cual no estamos mirando lo que antes se llamaba el pilar social, el pilar ambiental, sino las dimensiones económicas, sociales y ambientales que en su conjunto, en un todo, con un movimiento no solamente de todo un gobierno, sino de toda una sociedad, vamos a lograr los cambios en los derroteros de desarrollo que se necesitan. Y de esa reunión, pues surgió esa idea que fue adoptada afortunadamente por un gobierno muy visionario, porque la viceministra Patti Londoño inmediatamente entendió el potencial y lo aceptó, así como la canciller María Ángela Holguín y el propio presidente Santos. Muchos otros gobiernos rechazaron esta idea, o sea que realmente fue una idea que surgió, pero que además se arraigó y que logró lo que logró, porque fue adoptada y endosada por todo un gobierno y por todo el equipo maravilloso con el cual yo trabajé. No, pues muy interesante, Paula, y realmente yo creo que es un bonito ejemplo que demuestra cómo uno puede elevar el nivel de ambición de cualquier cosa, ¿no? Y las ideas nunca son locas, o sea, realmente las ideas cuando uno las saca adelante pueden convertirse en una agenda de desarrollo para el mundo. Y para los que no entienden lo que son los ODS, a mí me parece importante explicarles cómo se integran con esa agenda de desarrollo y a qué incluye esa agenda de desarrollo. Entonces, ¿qué son los ODS hoy en día y cómo se integran a esta agenda de desarrollo 2030? Pues una pregunta muy pertinente. Los objetivos de desarrollo sostenible, cuando finalmente los terminamos de negociar y de definir, porque fueron definidos en el marco de Naciones Unidas y adoptados por los 193 países que en ese momento eran miembros de Naciones Unidas, pero también con el aval y el apoyo de toda suerte de coaliciones en torno a temas de salud, coaliciones en torno a temas de educación, de energía renovable, el apoyo del sector privado. Entonces realmente fue una agenda, tal vez fue el proceso más participativo, yo diría, a nivel de Naciones Unidas que jamás se ha dado. Entonces, con ese movimiento y ese apoyo que hay muchas posibilidades de implementar los ODS. Con lo que terminamos fueron 17 objetivos que abarcan todos los temas más importantes de desarrollo, que son temas de género, temas de competitividad y de infraestructura, de agua, de educación, temas de pobreza. Importante, no habla solamente de erradicar el hambre, sino de crear sistemas funcionales alimentarios que van a generar no solamente una alimentación suficiente, sino una nutrición adecuada y nutritiva. Y pongo eso como ejemplo porque de verdad los ODS lo que están buscando son cambios a nivel de sistemas, el sistema de la generación de alimentos, los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas para manejar los recursos naturales. Entonces es una visión muy integral, pero como tienen estos 17 objetivos, cada uno tiene unas metas muy específicas, se vuelve algo medible y algo tangible. Entonces, ayuda a que, por ejemplo, un director en cualquier país del mundo, en un ministerio de transporte, o un alcalde local, o una persona que maneja una asociación de una cooperativa de productores, pues están en lo que están, en su tema sectorial. Pero al mirar los ODS tienen como un referente de lo que es la totalidad del desarrollo y pueden empezar a ver cómo las cosas que ellos hacen, las decisiones, las políticas, las inversiones, pueden tener impactos tanto positivos como negativos en torno a otros ámbitos del desarrollo. Y esa visión integral, sobre todo en el sector público y en el sector privado, cuando se habla de grandes conglomerados industriales o de grandes cadenas manufactureras, pues ese referente hace que se puedan impulsar unas decisiones más sostenibles y mucho más acertadas en el corto y en el largo plazo. Los objetivos, al tener esas metas, también se vuelven un referente para que se puedan generar coaliciones en torno a temas importantes. Entonces, te pongo el ejemplo, hay una coalición en torno a una meta que es para eliminar el desperdicio en alimentos, que si
los desperdicios en alimentos va a impactar de manera muy significativa la posibilidad de alimentar de una manera adecuada a la población humana, pero también habla de que se están generando unas enormes cantidades de emisiones y un desperdicio de recursos valiosos, como puede ser el agua, porque estos alimentos se están desperdiciando. Entonces se genera esta coalición que busca que en países más pobres ese desperdicio se da en el momento, por ejemplo, de la cosecha, y en países más ricos se puede dar en el momento del consumo. Pero muestra que es un problema global y que hay todo un espectro fascinante y maravilloso de acciones que se pueden tomar a lo largo de múltiples y diversas cadenas para lograr eliminar o reducir el desperdicio de alimentos. Eso lo pongo como un ejemplo de lo que puede lograr una sola meta de todas las que hay al interior de los ODS para darle una resolución o una diferentes soluciones a un proyecto, a un problema global que se manifiesta de maneras muy diferentes, pero muy impactantes a nivel local. Esa es la belleza de los ODS. Dan una visión integral, pero también nos permiten resultados y soluciones locales relevantes y accionables para diferentes lugares del mundo. Yo me pongo a pensar y realmente no hay un tema que se haya acabado por fuera, ¿no? Yo creo que sí se dio un ejercicio importante de incluir, a veces eran demasiados temas, pero finalmente nada se quedó por fuera y se da la oportunidad de hacer unos trabajos cruzados entre ODS, entre actores muy importantes. O sea, estos objetivos de desarrollo sostenible incluyen a todo el mundo. ¿Y cómo ves la manera como hoy en día los estamos incluyendo las empresas? Por ejemplo, nuestros informes de sostenibilidad están pintados de colores de los ODS. ¿Cómo piensas y cómo ves esto pensando pues en la agenda de desarrollo? Mira, el sector privado fue de los más abanderados cuando estábamos en ese proceso tan arduo y difícil de negociaciones. Yo me reunía todo el tiempo con diferentes representantes, tanto de empresas o del Global Reporting Initiative, por ejemplo, del Global Compact en su momento, también con las cámaras de comercio. En fin, había un gran interés en torno del sector privado porque veían que Naciones Unidas estaba generando un marco que era relevante y era accionable para ellos. Y en efecto, como mencionas, hay muchas empresas que han desarrollado sus planes internos de trabajo en torno a los ODS, y hay estudios muy importantes que se han generado, como un informe que sacó una comisión global de emprendedores que incluía a Unilever y a más de, creo que no recuerdo exactamente, pero creo que eran compañías que en su totalidad representaban más de 6 o 7 trillones de dólares en activos. Y ellos hicieron un informe en el cual decían que si solamente se trabaja con 4 de esos ODS, se iba a poder lograr una importante reducción en emisiones, se iban a generar más de 300 millones de empleos a nivel mundial y otros desarrollos muy beneficiosos solamente con un abordaje integral de 4 de los 17 objetivos. Entonces yo creo que para el sector privado esta es una manera importante de que puedan estructurar no solamente su responsabilidad corporativa, social y empresarial, sino que muchas empresas con base en esto están realmente cambiando su manera de operar. No simplemente es algo que están haciendo por una cuestión de reputación, sino porque también están viendo que una manera de producción más sostenible les da réditos. También hay empresas que trabajan a nivel de cadenas globales que están empezando a ver problemas con el abastecimiento de sus cadenas. Por ejemplo, un producto como puede ser la vainilla por los problemas que hay en Madagascar. Entonces, hay muchísimo interés de parte del sector privado de impulsar desarrollo, una producción más sostenible. Lo vemos en el tema de cacao, de café también, por ejemplo. Creo que el sector privado ha sido un gran abanderado de los ODS y en muchos casos va a generar, digamos, el espacio político y los modelos para que los propios gobiernos los adopten cada vez más.
Entendiendo que es su propia sostenibilidad, ¿no? O sea, que ya estamos hablando no de sostenibilidad como un tema que es ajeno a las empresas, sino que la sostenibilidad del negocio depende de estas acciones importantes de cumplimiento de los ODS, de las cuales ellos no son dueños muchas veces. Las empresas no somos dueñas de toda nuestra cadena de valor, entonces nos toca trabajar en ese famoso ODS 17 de las alianzas, ¿no? ¿Qué opinas de ese ODS 17? Que a mí me parece tan importante. El ODS 17 es fundamental porque el tema es que no solamente tenemos que buscar transformación en los procesos productivos, en la manera como generamos la energía, en la manera como manejamos diferentes sistemas de salud, de educación, sino que se requiere también una revolución, por así decirlo, en la implementación y en el tipo de alianzas y de recursos que se pueden poner sobre la mesa para lograr estas transformaciones. Y eso es lo que busca accionar, hacer realidad el objetivo 17. Entonces, ese es un tema absolutamente fundamental, pero, y claro, lo que yo estaba justamente tratando de decir es eso, que las empresas se dan cuenta de que su propia sostenibilidad, o sea, ya no lo están haciendo porque es algo de reputación o algo que podemos poner en una cajita, en un informe, sino que están transformando sus propios procesos productivos. Y los ODS es una manera de dar un marco, pero también de hacer visibles y de explicarle al mundo lo que las empresas están haciendo, porque me parece importante esa capacidad o esa necesidad de comunicar adecuadamente esa ambición y esos logros de las empresas, porque eso genera como una bola de nieve positiva para decir, si una empresa como Bavaria, por ejemplo, puede buscar una senda de desarrollo mucho más positiva, mucho más sostenible para su negocio, como tú dices, pues ese es un modelo que inspira, que incita a que otros lo hagan. Y hay un tema, Alicia, si me permiten, que creo que también es importante, que estaba implícito en las preguntas que me han hecho, y es la relación con cambio climático. Es muy importante señalar que los ODS y el cambio climático son dos agendas que deben ser entendidas como una sola. La única razón por la cual los ODS no son más empáticos en el tema de cambio climático es porque los negociamos cuando se estaba en proceso paralelo de negociación del Acuerdo de París. Y esas negociaciones de cambio climático son, si me permite ser franca, endiabladas, fueron muy complicadas. Entonces había una preocupación que si se empezaban a negociar temas de ese paquete de cambio climático por fuera de esas negociaciones en el marco de los ODS, podía diluir o descarrilar del todo las negociaciones. Entonces, por eso se dice poco y el objetivo de sobre cambio climático es muy débil en los ODS, en el fondo, frente a lo que se necesita. Pero si uno mira los ODS con cuidado, todos los temas de los ODS son relevantes tanto para la adaptación como para la mitigación. Y como país, como sociedad global, como Naciones Unidas, tenemos que implementarlos como una sola agenda. Esto es imperativo dada la urgencia que tenemos en este momento de atender o de frenar las diversas crisis que tenemos. Es que toda la agenda multilateral debe estar bajo esta sombrilla, ¿no? Eso sí es claramente una necesidad. Y ya sí, entrando a Colombia, ¿cómo es la implementación? O sea, si ese nivel de ambición fue tan grande de los negociadores en ese momento que llegamos a concluir pues esta negociación de los ODS, ¿cómo es el nivel de ambición de Colombia hoy en día en el cumplimiento de los mismos? Tanto a nivel del gobierno, de pronto también bajándolo a lo que puedes encontrar en las empresas y en la gente del común. Mira, a mí me parece que Colombia es un país que ha sido abanderado de los ODS. Tanto el gobierno del presidente Santos como el gobierno del presidente Duque han estructurado los planes nacionales de desarrollo en torno a los ODS. Y no simplemente porque hay pues el orgullo que nos corresponde por haber sido pues los artífices de los ODS, sino porque realmente entendemos que los ODS ayudan a estructurar una visión más integral de gobierno y por lo tanto más costo efectiva también de gobierno. Nosotros somos de los países que más informes ha presentado a Naciones Unidas en torno al cumplimiento de los ODS, y Colombia también es un país de gran ambición en el tema de cambio climático. El nuevo compromiso internacional que hemos presentado para mitigar, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para incrementar la resiliencia del país,
son de los más ambiciosos que hay a nivel, no solamente de América Latina, sino ha sido también reconocido a nivel internacional como un plan o un compromiso climático muy ambicioso. Y en ese entendido que estamos buscando unir estas dos agendas y que sean entendidas como una sola, yo creo que Colombia, digamos, en cuanto a sus políticas y en cuanto a su nivel de ambición, está realmente en la vanguardia. El tema siempre es la dificultad de implementación. Y yo creo que pues, en los temas de implementación, algo importante en Colombia es el enfoque y el énfasis en los temas territoriales, en realmente bajar esto a un nivel local, y eso va a ser muy importante para lograr una implementación efectiva, porque nosotros podemos hablar a nivel teórico o académico que estas son agendas integradas, pero si tú vas a una localidad, a un municipio, ahí no es un tema teórico. La realidad es que en el municipio todo está integrado porque es difícil o imposible separar una dimensión de la otra. Entonces, la riqueza de los ODS se manifiesta de una manera contundente a nivel territorial, a nivel local. Y eso es algo importante de la manera como Colombia viene en muchos ámbitos trabajando temas de desarrollo. Ahí es disparejo, pues en algunos ODS, como todos los países, vamos mejor que en otros, pero esa visión de integración, esa visión me parece muy importante, que es digamos, como la columna vertebral del enfoque de desarrollo del país. Ahí ya me respondiste un poco, en parte. No te estoy oyendo, Alicia. Se cortó. Ya, ahora sí. ¿Ya me estás oyendo? Sí. Ahí me respondiste en parte mi última pregunta y se refiere a los grandes retos entonces que tenemos. Ya lo acabas de decir, efectivamente la implementación es el reto más evidente, pero me gustaría que me entraras a detallar de pronto unos retos muy concretos que serían como tu gran mensaje para Colombia. Mira, este es un mensaje que va no solamente para Colombia, sino para muchos países. Hablamos de la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad, que son ambas crisis que a Colombia, por sus riquezas naturales, le atañen muy cercamente. Y uno de los grandes desafíos que enfrentamos es el tema de la deforestación, porque este no es un tema ambiental, es un tema social, es un tema económico, es un tema de seguridad. Y necesitamos continuar. El gobierno yo sé que está comprometido, pero muchísimo más énfasis en detener esos frentes de deforestación. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad y el tema de cambio climático. Pero nosotros además somos un país que estábamos realmente logrando hacer importantes avances en la erradicación de la pobreza. Pero la informalidad que caracteriza mucho nuestros sectores, junto con pues, unas coyunturas complicadas como la de Venezuela, y el número de migrantes y realmente la generosidad con la cual Colombia ha recibido a estos flujos de migración, pues todos son temas que ponen una gran presión sobre el logro de continuar esa senda, digamos, de erradicación de la pobreza, y nos llegó el COVID. Y con COVID realmente estamos viendo, y por eso digo que no es a Colombia, lo que yo veo que es como una disyuntiva generacional mundial. Y para mí esa es una nueva crisis que tenemos que enfrentar, porque es un tema en la cual hay toda una generación que va a perder niveles de escolaridad, van a perder niveles de acceso a trabajo, va a haber y ya estamos viviendo unas tensiones sociales muy fuertes. Entonces creo que esa es una crisis que no es de Colombia, es una crisis global, pero yo hablaría de la crisis de cambio climático, la crisis de biodiversidad y esta crisis generacional que sale por COVID, y en Colombia por estos factores que he mencionado, pues se acrecienta o se agudiza con las particulares nuestras. Otros países tendrán otras coyunturas, pero esto realmente es el desafío. ¿Cómo atendemos estos diferentes frentes, estos desafíos? Y nuevamente los ODS es la manera de atenderlo, porque si hay algo que COVID nos ha mostrado es la integralidad de estas dimensiones, y que pretender un marco de desarrollo, un sendero de desarrollo con la misma visión angosta, chiquita que hemos tenido en el pasado, no funciona. COVID nos inspira a no, como dicen en inglés, construir de nuevo o reconstruir mejor. A mí esa frase de Build Back Better me produce erisipela mental, soy alérgica, porque better, o sea, mejor, es hacer más de lo mismo, pero un poquito mejor. Y lo que necesitamos es hacerlo de una manera completamente diferente, radicalmente diferente. Entonces yo invito a Colombia
como un país que generó los ODS, a que realmente, y esto es de sociedad, porque los políticos solo no lo pueden hacer, necesitan crear, como sociedad tenemos que crear ese espacio político para que se puedan tomar las decisiones, las inversiones, las acciones, para crear la transformación radical que se necesita. Espectacular, Paula. Y no me puedo resistir a hacerte esta última pregunta. Evidentemente, los últimos año y medio han sido, pues, han hecho un quiebre en muchas cosas. ¿Tú crees que amerite una revisión de los ODS en ciertos aspectos de alguna forma para incluir temas de la crisis de la pandemia? No. Los temas de la crisis de la pandemia, Alicia, están ya en los ODS. Todos, o sea, no, el tiempo acá no nos da, pero yo te puedo agarrar absolutamente cualquier tema que tú consideres y está en los ODS. La negociación de los ODS, y tú lo sabes porque tú estuviste conmigo en Río y durante todo el proceso. Si hay alguien que sabe lo complejo y lo difícil y que hasta el último momento casi perdemos los ODS, hubo una posibilidad en el último cuarto de hora, hubo una oposición muy fuerte a los ODS y casi los perdemos. En este momento pensar en que vamos a renegociar algo con la fractura que hay, con la descomposición que hay, con las presiones que hay en el multilateralismo, jamás lograremos un marco de la riqueza y de la solidez que tienen los ODS. Además, si el barco se está quemando, este no es el momento de bajar a ver si queremos rediseñar la sala del barco. O sea, lo que necesitamos es implementar. No renegociemos nada, implementemos lo que tenemos. Y aprovecho para decirte que justamente en raíz a esa pregunta, es una de las muchas razones que yo usé el espacio de COVID, de la pandemia, pues, y el encierro, para escribir un libro sobre este proceso, para que la gente entienda qué tan complicado fue. Y esperamos con Patti Londoño, que escribimos este libro, que eso le ayude a la gente a entender cómo fue de difícil lograr los ODS y por qué ahora tenemos que enfocarnos en implementarlos con visión, con transformación y con valor. Bueno, Paula, este espacio ha sido muy inspirador. Es muy importante, de verdad, que los colombianos sepamos que este proceso nació en Colombia, que tú fuiste el artífice de este proceso y que realmente tenemos el potencial de cumplir con esta agenda para realmente sacar este planeta adelante, porque no tenemos dos planetas. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Sostenibilidad al Oído, Paula. Muchas gracias, Alicia, a ustedes y al Pacto Global por la invitación. Y también quiero reconocer el papel que tú jugaste en este proceso, porque tú fuiste mi mano derecha en toda la negociación y estuviste en todo el proceso hasta las últimas horas en Río, cuando finalmente logramos la aprobación de los ODS. Así que de verdad fue un trabajo de equipo. Y bueno, ahora espero que todo el mundo siga siendo equipo para implementar los ODS con esa transformación que se necesita y que Colombia sea un abanderado en este espacio. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, y hoy desde otro espacio, pero realmente todo el mundo tiene que tener esa convicción de que tiene que seguir trabajando por los ODS toda su vida. Muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes.